En un remoto rincón de nuestro vasto planeta, donde los sonidos del entorno componen una sinfonía única, se encuentra la gigantesca selva amazónica. Un tesoro natural meticulosamente preservado en el corazón de Sudamérica. En este mar de vida ecológica que cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados, se puede encontrar vida en cada centímetro. Alberga más de 400.000 millones de árboles y 30 millones de especies animales. Este reino salvaje palpita de vida por todas partes y aún guarda secretos inexplorados. El Amazonas es el reino de la naturaleza, donde el imponente rugido del jaguar resuena como un director de orquesta que guía la vida salvaje. En este lugar, el dulce canto de los pájaros se funde con el zumbido de los insectos, generando una melodía única que llega al alma. Un remanso de exuberancia y vida selvática, donde la naturaleza se manifiesta en toda su magnificencia. Más que una colección de árboles y animales, es un ecosistema complejo e interrelacionado, en el que cada organismo vivo desempeña un papel vital. Desde las diminutas hormigas que trabajan incansablemente en el suelo hasta los imponentes caimanes que se deslizan tranquilamente por las aguas, cada especie contribuye a la armonía de este paraíso verde. En este inmenso refugio ecológico, la vida vibra en cada hoja, cada gota de agua y cada destello de sol que penetra en la densa selva. Aunque muchos la consideran un tesoro natural bajo administración única, la selva amazónica no es propiedad de un solo país. Aproximadamente el 60% de esta impresionante selva se encuentra en Brasil, aunque también se extiende por Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Es un vasto territorio que, si se convirtiera en nación, estaría entre los más extensos del planeta, destacando como el ecosistema tropical más variado del mundo. Sus sinuosos ríos, sus densos bosques y su biodiversidad sin parangón la convierten en un verdadero santuario para la vida salvaje. La selva amazónica tiene la capacidad de generar aproximadamente el 20% del oxígeno de la Tierra, por lo que a menudo se hace referencia a ella como los pulmones del mundo. Esta afirmación es incorrecta, ya que la selva absorbe prácticamente todo el oxígeno que produce, en un ciclo constante y autosostenible de producción y consumo.
Es como si la selva respirara profundamente en un gesto de infinita generosidad. El clima amazónico es una mezcla de calor y humedad, creando una verdadera sinfonía. La humedad en este lugar no es solo un aspecto, es el núcleo de la vida. Se calcula que los árboles de la selva emiten cada día 20.000 millones de toneladas de vapor de agua a la atmósfera. Este vapor genera una sensación perceptible de humedad que lo envuelve todo como un abrazo cálido y acogedor. Este vapor es exhalado por el bosque, llenando los pulmones de aire espeso y húmedo con cada inhalación. Sin embargo, no es solo la percepción de la humedad lo que determina el clima de la Amazonia, sino también su importancia crucial para toda la vida que florece aquí. Este ambiente húmedo genera un microclima único, donde las temperaturas son moderadas y las precipitaciones constantes, casi diarias. La lluvia continua contribuye a un complejo ciclo del agua. La humedad del suelo y las plantas se evapora, generando nubes de lluvia que alimentan los ríos y arroyos que serpentean por el bosque. Es un ciclo constante de evaporación y precipitaciones, un ciclo de vida que sustenta la abundancia sin igual de este lugar. En el centro de este bosque dinámico se encuentra una cuarta parte de la biodiversidad mundial. Con cientos de miles de millones de árboles y millones de especies animales, la Amazonia rebosa de una infinidad de flora, fauna y microorganismos, muchos de los cuales aún no han sido explorados por la ciencia. En la majestuosa Amazonia, árboles milenarios son testigos de siglos de acontecimientos naturales. Estos imponentes árboles, verdaderos gigantes de la selva, alcanzan grandes alturas y parecen tocar el cielo. Estos árboles incluyen especies representativas como el árbol del caucho y el árbol de la nuez de Brasil, que tienen la capacidad de sobrevivir durante siglos. En este bello entorno, donde el tiempo parece no pasar y la vida se mueve a su propio ritmo, nos encontramos con los intrigantes perezosos. Este ser emblemático de la selva, de expresión serena y maneras contemplativas, personifica la tranquilidad y la perfecta adaptación al medio arbóreo. Cubiertos de un pelaje esponjoso, los perezosos están especializados en vivir en lo alto de las copas de los árboles.
Sus afiladas garras y fuertes extremidades son ideales para colgarse de las ramas, lo que les permite moverse con majestuosa gracia entre el denso follaje. A pesar de su nombre, los perezosos son extremadamente eficientes en la supervivencia, utilizando sus habilidades de sigilo para esconderse de los depredadores. Pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, recargando energía en las copas de los árboles, donde hay menos peligro. Los guacamayos, aves sencillas que comparten las alturas con los perezosos, adornan la selva con su vibrante plumaje y sus elegantes vuelos. Estas aves son verdaderos tesoros del Amazonas, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y capacidad de socialización. Al vivir en bandadas familiares, los guacamayos forman vínculos duraderos y se expresan a través de sus singulares vocalizaciones. Lo más sorprendente, sin embargo, es el profundo sentido de comunidad que demuestran, viviendo en perfecta armonía. Cada guacamayo, con su plumaje que va del azul cielo al amarillo dorado, del verde esmeralda al rojo rubí, representa una joya de la naturaleza, una explosión de color que adorna el bosque. Entre las ramas y las hojas de esta extensa vegetación encontrará al encantador y ágil mono araña. Cubierto de pelaje marrón y negro, con reflejos dorados, su cuerpo esbelto y refinado se mueve con una destreza impresionante. El mono araña, que utiliza su larga cola como quinta pata, se mueve hábilmente entre las ramas en busca de alimento. Su dieta se basa principalmente en fruta madura y jugosa, aunque también come hojas, insectos y pequeños vertebrados cuando es necesario. Los expresivos ojos del mono araña muestran una brillante inteligencia que le permite examinar meticulosamente los más pequeños detalles de su entorno, incluida la existencia de coloridos tucanes. Los tucanes, con sus colores brillantes y sus características únicas, son verdaderos emblemas de las selvas tropicales de Sudamérica. Estas aves fascinan por su belleza y su comportamiento cautivador, dejando una impresión duradera en todos los que tienen la oportunidad de observarlas. Lo que más atrae a los tucanes es su pico único, ancho y colorido. Este pico puede cambiar de forma, tamaño y color según la especie. Su funcionalidad y ligereza desafían a la lógica, porque aunque parece pesado, es sorprendentemente ligero. El pico no solo contribuye a la nutrición, permitiendo a los tucanes capturar y manipular frutos grandes y de piel dura, sino que también contribuye al control de la temperatura corporal y a la interacción entre los miembros del grupo.
Las plumas de estas cautivadoras aves brillan al sol, creando un colorido espectáculo que parece sacado directamente de un sueño. En la selva amazónica, cada avance está marcado por la presencia del jaguar, el depredador más temido de la región. Con su cuerpo hecho de puro músculo, demuestra fuerza y destreza, cazando con precisión y eficacia. Sus anchas y acolchadas patas le facilitan moverse silenciosamente por la selva, dejando solo huellas como señal de su avance. Sus ojos dorados brillan intensamente, mostrando la antigua sabiduría de un cazador supremo. Cuando se siente abrumado, el jaguar sale de su guarida dispuesto a cazar. Con pasos precisos, se acerca a su presa, confiando en su habilidad y astucia. Su agudo instinto y su incansable paciencia garantizan el éxito de sus ataques. A pesar de su fama de cazador solitario, el jaguar es una madre cariñosa. Prodiga amor a sus cachorros, les enseña los secretos de la supervivencia en la selva y los protege ferozmente. Bajo su atenta mirada, los cachorros aprenden el arte de la caza y la importancia de honrar a la naturaleza. Estas criaturas emblemáticas del Amazonas crean un mosaico vivo y vibrante que transforma la selva en un lugar de constante asombro y belleza. Durante los meses de noviembre a marzo aumentan las precipitaciones diarias. El agua retrocede y los ríos se desbordan, transformando la región en un laberinto de canales serpenteantes y lagunas que conforman el ecosistema conocido como Várzea. En este paisaje siempre cambiante se refugian los carpinchos. Estos mamíferos acuáticos y sociales, que son los roedores más grandes del planeta, se han adaptado perfectamente al hábitat de las llanuras aluviales. Navegando hábilmente entre aguas poco profundas e islas flotantes de vegetación, los carpinchos tienen patas palmeadas, donde los dedos están unidos por membranas, formando una especie de plantilla, lo que permite a estos animales moverse fácilmente por el agua. En los ríos y lagos del Amazonas, el carpincho destaca por su aspecto dócil y su comportamiento tranquilo. Representa la paz y la serenidad de los medios acuáticos en los que vive. Con aspecto de roedor y de pequeño hipopótamo, su pelaje espeso y áspero, que varía en tonos de marrón, ofrece protección contra los desafíos de la fauna salvaje. Sus ojos brillantes muestran una serenidad interior, mientras que sus oídos están siempre atentos a los sonidos del entorno y a los riesgos que les rodean,
ya que son una de las presas favoritas de los jaguares. En la inmensa y enigmática Amazonia, donde la vida está por todas partes, vive una de las criaturas más increíbles del mundo, el sucuri, también conocido como anaconda. La anaconda, majestuosa y poderosa, domina las tranquilas aguas de ríos y lagos, exhibiendo un cuerpo robusto y macizo que puede alcanzar los 9 metros de longitud. Su grosor es impresionante y conmociona a todos los que la ven. Esta entidad se mueve grácil y poderosamente por el agua, un verdadero monarca de las profundidades. La anaconda es un depredador astuto e inteligente, capaz de capturar una gran variedad de presas, desde peces y anfibios hasta mamíferos de tamaño medio. Se mueve silenciosamente, utilizando su poderosa musculatura y sus extraordinarias habilidades natatorias para acercarse a sus víctimas sin ser vista. Su piel, adornada con brillantes dibujos multicolores, brilla a la luz del sol que penetra a través de los árboles, lo que le confiere una belleza a la vez aterradora y cautivadora, además de un eficaz camuflaje en las sombras. Sus ojos, pequeños y hundidos, escrutan su entorno con precisión, siempre atentos. En los cursos ondulantes de los ríos que atraviesan la selva amazónica se manifiesta un universo acuático lleno de enigmas y energía. La Amazonia alberga el mayor sistema fluvial del planeta, con miles de ríos y afluentes. El poderoso río Amazonas, el mayor en términos de agua, está formado por la confluencia de dos grandes ríos, el río Negro y el río Solimões. Sus aguas se mueven en paralelo, sin fusionarse inmediatamente debido a las variaciones de temperatura, velocidad y composición química. El río Negro, cuyas aguas son oscuras como la noche, nace en Colombia, mientras que el río Solimões, de color turbio e imponente, nace en los Andes peruanos. Estos ríos se unen en Brasil para formar el caudaloso río Amazonas, que sigue su curso hasta desembocar en el Océano Atlántico. Esta danza armoniosa entre las aguas da vida a uno de los panoramas más impresionantes del planeta. En las orillas de estos imponentes ríos crece la Victoria Regia, emblema de belleza y enigmas. Esta planta acuática, con sus grandes hojas meciéndose suavemente sobre las tranquilas aguas, está impregnada de cautivadoras leyendas. Según una antigua leyenda india, la Victoria Regia era originalmente una niña india llamada Naya, que murió cuando intentó tocar el reflejo de la luna en las aguas del río.
Según los indios, la luna era Hasi, una deidad de la mitología tupí, que convertía a las mujeres seleccionadas en estrellas en el cielo. Según la leyenda, Nayá admiraba la belleza de Hasi y anhelaba transformarse en estrella para vivir junto a ella. Un día, sentada junto al río, Nayá contempló el reflejo de la luna en el agua. Al notar que Hasi estaba muy cerca, Nayá se tumbó para intentar tocarla, pero cayó y se ahogó en las aguas de aquel enigmático río. En un acto de emoción, Nayá optó por honrarla de otra manera. En vez de convertirla en una estrella, Hasi la transformó en Vitoria Regia, la estrella de las aguas. Sus hojas pueden crecer hasta 2 metros de diámetro y proporcionan un santuario seguro a una gran variedad de criaturas acuáticas, desde pequeños peces a ranas y pájaros. En este dinámico reino acuático, la vida se expresa en toda su intensidad y variedad. Entre las hojas flotantes y en las aguas agitadas, las pirañas encuentran su hogar. Estos notorios peces deambulan en bancos, desafiando las corrientes y explorando los rincones más oscuros de los ríos. Con sus afilados dientes y poderosas mandíbulas, son capaces de devorar a sus presas en cuestión de segundos. Su voracidad e insaciable apetito les han granjeado una temida reputación entre los lugareños y los exploradores del Amazonas, reputación que incluso ha inspirado varias películas. En el corazón del Amazonas, las pirañas son algo más que criaturas temidas. Son una fuente esencial de sustento para muchas comunidades de la región. Sabrosa y llena de nutrientes, la carne de piraña se valora tanto por su sabor como por sus beneficios nutricionales. Para los pescadores de la región, la pesca de la piraña es una costumbre transmitida de generación en generación, una habilidad que es un componente esencial de la cultura y la supervivencia de estas comunidades. Sin embargo, además de las pirañas, las aguas del Amazonas esconden muchos otros secretos. Las rayas de agua dulce, primas de las marinas, se deslizan por las profundidades de los ríos, adaptándose sorprendentemente bien a las aguas del Amazonas. Con sus cuerpos redondos en forma de disco, se deslizan con gracia por las aguas. Sus afiladas colas son a la vez un medio de protección y un instrumento de estabilidad. El camuflaje natural de las rayas, con tonos que van del marrón al gris y dibujos que se confunden con el fondo del río, les proporciona una ventaja vital tanto para cazar como para escapar de los depredadores.
En las turbias aguas del Amazonas, junto a las rayas, se encuentra el poderoso pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Este monstruo, capaz de alcanzar los 3 metros de longitud y pesar más de 200 kilos, es fácilmente identificable por sus largas escamas y su tonalidad verde oliva y marrón. Una de las peculiaridades más notables del pirarucú es su capacidad para inhalar aire, gracias a una vejiga natatoria modificada que funciona como un pulmón básico. Esta adaptación le permite sobrevivir en aguas con poco oxígeno, saltando a la superficie para respirar. Tras abandonar los ríos y adentrarnos en la selva, descubrimos un mundo subterráneo lleno de enigmas. Cuevas y grutas esconden una asombrosa diversidad de vida, albergando murciélagos, insectos y lagartos que prosperan en estos ambientes oscuros y húmedos. Estas estructuras geológicas, moldeadas durante millones de años por el impacto del agua sobre las rocas calizas, presentan complejas alineaciones, estalactitas y ríos subterráneos, creando un entorno místico que incita a la aventura y al enigma. En estas cuevas, los murciélagos son los residentes más destacados. Utilizan estos lugares como dormideros diurnos y lugares de cría, y desempeñan un papel vital en el ecosistema. Durante la noche, salen en busca de alimento, ayudando a regular las poblaciones de insectos y a propagar las semillas. Los murciélagos, dotados de capacidades de ecolocalización, producen sonidos de alta frecuencia que resuenan en las paredes de las cuevas, lo que facilita su locomoción y la búsqueda de presas en total oscuridad. Sus ágiles alas cubiertas de membranas les permiten volar con precisión entre las formaciones rocosas. El Amazonas es un santuario sin igual para las especies de murciélagos más variadas del planeta, ya que alberga aproximadamente 1/3 de todas las especies de murciélagos del mundo. Algunas especies se alimentan de fruta, mientras que otras se alimentan de insectos, pequeños vertebrados o incluso sangre. No solo los murciélagos habitan las cuevas amazónicas, sino también una gran variedad de escarabajos, arañas y grillos que encuentran en estos entornos oscuros y húmedos un santuario ideal para reproducirse y alimentarse. Estos insectos, por otra parte, son una fuente esencial de alimento para depredadores como lagartos y arácnidos que se alimentan en las profundidades de estas misteriosas cuevas. Al despedirnos de este espectáculo natural, nos invade un sentimiento de asombro ante la majestuosidad y la belleza del Amazonas.
Este documental solo ha mostrado una pequeña parte de las maravillas ocultas de este vasto territorio. En este paraíso verde, cada árbol centenario se erige como un guardián imponente, un observador silencioso de muchos acontecimientos a lo largo de los siglos. Impulsados por una fuerza inalterable, los ríos se mueven majestuosos, alimentando la riqueza verde que llega hasta el horizonte. En la selva amazónica, cada criatura viviente, desde el majestuoso jaguar hasta la delicada mariposa, representa la esencia inmortal de este ecosistema sagrado. Cada rincón de la selva es un tesoro, una armonía de colores, sonidos, texturas y fragancias que encantan los sentidos y encienden la imaginación. Una aventura única que no puede repetirse en ningún otro lugar del planeta. Un lugar donde la vida se expresa en toda su magnificencia, un tributo a la diversidad y la perseverancia que caracterizan a este paraíso verde. Que las escenas que hemos vivido aquí permanezcan grabadas en nuestra memoria y que este viaje por el corazón de la selva tropical haya dejado un impacto duradero en nuestras almas. Siempre recordándonos la incomparable belleza y la infinita complejidad de la Amazonia. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por el Amazonas. Si le ha gustado el vídeo, considere la posibilidad de suscribirse a nuestro canal para tener acceso de primera mano a nuestros documentales. Muchas gracias por vernos y esperamos verte en el próximo video. Gracias y buen viaje.